Nuestros antepasados decían que la naturaleza habla, como lo hacen en Xochimaca, donde fluyen los sonidos, ecos y el olor de las flores más antiguas, que han decidido no secarse. Ahora que me acuerdo, abuelo, Tlaloc es el dios de la lluvia o del agua. Así es, así es. En el mundo prehispánico no había dioses, como ahora les decimos nosotros, sino que las esculturas y debilidades eran limitaciones del mundo natural. Entonces, Tlaloc, ¿qué era? Era la divinidad principal, pero otro día les contaré. Esa historia. Ahora ya haremos otra cosa, ¿no? Me da gusto que se interesen cada vez más en nuestra cultura náhuatl. Ahora, ya como que tienen otra versión de los relatos de la cultura. ¿A qué hora dijo tu papá que llegaba? Pues no sé. Yo lo vi. No te preocupes, tío, a lo mejor Ya ya no ha de tengo mucha tardar. hambre. ¿Ustedes A lo no? mejor hay tráfico. Oye, abuelo, ¿y qué me trajiste? Ay, Tona, siempre de indiscreto. No vamos a pelear ahorita, y no peleen ustedes, niños. Les traje algunas cosas que vienen ahí dentro de la caja, pero se los enseñaré en la casa, ¿sí? Miren, ¿Ya viste si me trajo ahí viene el algo? taxi. Ahí viene Mario. Ya vámonos. Ay, mira, ya viene, ya vámonos. Ahí vámonos, deja, yo me lo llevo, hijo, no te preocupes. Ah, bueno, vámonos, vámonos. Ya viene, ya vámonos. Agárrale ahí.